Buen día, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las válvulas de control de dirección. Como su nombre bien lo dice, son válvulas usadas para controlar la dirección de flujo del caudal en los sistemas oleohidráulicos. Dentro de las válvulas de control de dirección podemos encontrar las válvulas antirretorno, válvulas de 2, 3 o 4 vías. Primero vamos a empezar con las válvulas antirretorno. Las válvulas antirretorno son válvulas direccionales de una sola vía y constan de un cuerpo, un obturador, un muelle y un asiento para el obturador. Acá en la parte derecha podemos encontrar un puerto de entrada y en la parte izquierda podemos encontrar un puerto de salida. El obturador o tapón normalmente es un cono como el de la figura o una bola. Estas válvulas básicamente permiten el paso libre del aceite en una dirección y lo bloquean en la otra. Es por eso que en otros tipos de literatura son llamados válvulas on-off. En esta segunda imagen podemos ver el flujo libre. Cuando el caudal entra por acá por la derecha, oprime al obturador y el obturador a su vez oprime o contrae al resorte y se da el flujo libre del caudal. En la tercera imagen podemos ver la posición sin flujo. Esto es cuando el caudal entra por la parte izquierda. Cuando entra por la parte izquierda, oprime al obturador y el obturador queda bloqueado contra el asiento de la válvula. Luego, por el puerto derecho, no pasará ningún flujo. Entonces podemos ver que en la segunda imagen sería la posición on y en la segunda imagen la posición off. Estas válvulas pueden usarse como control de dirección, como ya lo acabamos de ver, o como control de presión, como para una secuencia u otra aplicación. Las válvulas antirretorno se clasifican básicamente en válvulas antirretorno simples o válvulas antirretorno pilotadas. Las válvulas antirretorno simples se clasifican en válvulas en línea, válvulas en ángulo recto o válvulas con retorno restringido. Y de las válvulas antirretorno pilotadas hay una clasificación como tipo 2C y tipo 4C que ofrece la Vickers. El símbolo para todas las válvulas antirretorno simples es este que podemos ver acá en la derecha. Básicamente se muestra el obturador, una bola y el asiento de la válvula. En esta representación el flujo libre sería de derecha a izquierda, ya que oprime al obturador y se da el flujo libre en esta dirección. Sin embargo, cuando el flujo viene de izquierda a derecha, se taponaría el obturador contra el asiento y no permitiría el flujo libre. Esta es la representación de las válvulas antirretorno pilotadas. Es básicamente una válvula antirretorno simple que se inscribe en un cuadrado y a este cuadrado se le añade la línea de pilotaje. Empezando con las válvulas antirretorno simples, tenemos las válvulas antirretorno simples en línea. Estas se roscan directamente a la tubería y el flujo va siempre en una dirección recta. Estas válvulas abren aproximadamente a 5 psi según la Vickers y admiten presiones de hasta 3000 psi. El muelle que hay en su interior no es ajustable, es decir, no hay un mecanismo que permita talar una válvula para diferentes presiones. Pero la Vickers ofrece distintos tipos de muelles que se pueden cambiar para distintos tipos de aplicaciones de esta válvula. Estas válvulas no son recomendables para aplicaciones donde hayan caudales de retorno a gran velocidad, ya que pueden hacer colapsar otras partes del sistema o la misma válvula. Sin embargo, tenemos las válvulas de ángulo recto, que son más robustas y sirven para montaje en tubería o con placa base conjuntas o bridas. Como vemos en la imagen de acá abajo, cuando el flujo entra por este puerto, oprime al obturador contra el asiento, luego no pasa el aceite hacia el otro lado. Sin embargo, cuando entra por el otro puerto, oprime al obturador contra el resorte se contrae y se da la salida por el otro puerto. Estas válvulas tienen una amplia gama de presiones de abertura, una gama mucho más variada de presiones con respecto a las válvulas en línea. Por otro lado tenemos las válvulas antirretorno simples con retorno restringido.
Esta es una modificación de la válvula antirretorno simple, especialmente de la válvula en ángulo recto, y posee un tapón perforado para permitir un caudal restringido en la posición normalmente cerrada. Es decir, acá tenemos la posición cuando el flujo abre la válvula. Vemos como el fluido hace presión sobre el obturador, contrae el resorte y sale por el otro puerto. Sin embargo, cuando viene en la dirección contraria, oprime al obturador contra su asiento y por este pequeño tapón se da la salida de un caudal que obviamente va a depender del área del tapón mismo. Estas válvulas no son muy usadas, sin embargo, cuando uno necesita un caudal restringido en el retorno, podemos conseguir esta válvula con la Vickers. Ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones de las válvulas antirretorno simples. Una de las aplicaciones es permitir que el flujo escribe otros accesorios. En este circuito podemos ver esta aplicación. Primero, la bomba succiona de tanque, pasa por esta válvula direccional y el flujo va a pasar al llenado del cilindro, a la extensión del mismo. Como no puede pasar por la válvula antirretorno, ya que en esa posición es off, pasaría por la reguladora de caudal y extendería el cilindro. El caudal que está en esta parte vendría por acá por la direccional a tanque. Pero cuando conmutamos esta otra posición de la válvula direccional, el flujo vendría por esta línea, llenaría esta parte del cilindro y el caudal que viene por acá vendría por esta línea. Y como la válvula reguladora de caudal ofrece una resistencia mayor, la válvula va a tomar el camino que ofrezca menor resistencia, es decir, la válvula antirretorno, la abrirá y pasará por la válvula direccional a tanque. Esta aplicación se hace normalmente cuando queremos desviar el flujo, pero para poder desviar el flujo debemos tener en cuenta que el caudal siempre va a tomar el camino de menor resistencia. Luego, si queremos que pase por el antirretorno debe ofrecer una menor resistencia a los demás componentes que vamos a esquivar. Otra aplicación es para aislar secciones o componentes de un circuito, como lo podemos ver en esta imagen. La bomba succiona su caudal de tanque, pasa a través de la válvula antirretorno y llena el acumulador. Como no queremos que la presión del acumulador o el caudal del mismo se devuelva hacia la bomba o hacia la válvula de seguridad, aislamos esta sección del circuito, es decir, de la válvula antirretorno hacia la derecha y la válvula antirretorno hacia la izquierda, lo aislamos con la válvula antirretorno. El flujo va a poder pasar de la bomba al acumulador y al cilindro, pero nunca del acumulador hacia la bomba o hacia la válvula de seguridad. También podemos usar estas válvulas para mantener cargas suspendidas, como lo podemos ver en esta imagen. Los cilindros normalmente poseen unas fugas, aunque son mínimas, son fugas necesarias para la lubricación del mismo. Luego, si tuviéramos este circuito sin nuestra válvula antirretorno, a lo largo del tiempo esta carga, dependiendo del peso de la carga, empezaría a caer. Obviamente esto no es deseable cuando se desea una seguridad para vidas humanas o para maquinaria. Luego, para mantener esta carga suspendida por un tiempo indefinido, podemos usar una válvula antirretorno. Esto va a hacer que el caudal que está en esta parte nunca se venga abajo. Pero si queremos subir la carga, bien lo podemos hacer simplemente inyectando caudal por esta línea, se abre la válvula antirretorno y sube la carga. Pero ya en un momento en que deseáramos bajar la carga, obviamente no vamos a poder porque esta válvula nos restringe el caudal. Entonces para eso lo que podemos usar como solución es usar una válvula antirretorno pilotada. En los siguientes videos vamos a continuar con las válvulas antirretorno pilotadas y las válvulas direccionales de 2, 3 y 4 vías. Muchas gracias por ver este video.